Bienvenidos a la clase número 4 de Rudimentos, un discipulado de la Iglesia Palabra Viva a las Naciones. Oremos para empezar. Bendito Señor, bendito Padre, muchas gracias por permitirnos estudiar los rudimentos de la doctrina. Gracias Señor porque a través de esto tú estás poniendo un cimiento firme en nuestras vidas. Te pido, Señor, que derrames sobre cada uno de los estudiantes tu espíritu de sabiduría y de entendimiento y que estas verdades lleguen a ser hechas vidas en ellos. Amén. En esta cuarta clase vamos a seguir estudiando acerca de la fe en Dios. Y en esta clase lo que vamos a hacer es hablar de conceptos importantes acerca de la fe. Así que empecemos. Fe y creer. Creer es una habilidad humana, pero la fe es un don divino que procede de Dios. El hombre puede creer, pero no puede producir fe, no puede generar fe por sí mismo. Cuando el hombre cree la palabra de Dios que lee o escucha, Dios soberanamente le imparte fe. El Evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. El hombre puede decidir en qué creer o en quién creer. De hecho, puede decidir creer en la existencia de Dios o puede decidir creer que Dios no existe. El necio dice en su corazón no hay Dios. Sin embargo, es muy inteligente creer en Dios y en su palabra, porque creer en la palabra de Dios es el camino para poder recibir la fe, por medio de la cual se recibe la gracia de Dios, que es el favor divino que nos capacita para hacer su voluntad. Veamos con un ejemplo la diferencia entre fe y creer. En Marcos 9, de los versos 14 al 29, se narra la historia del padre que lleva a su hijo endemoniado a los discípulos de Jesús para que lo sanen. Ellos no lo pueden hacer. Pero cuando Jesús llega, uno de los diálogos más curiosos de la Escritura se da entre el Padre y Jesús. En primer lugar, porque el Señor inicia con una amonestación. Generación incrédula, les dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? En la conversación que tiene con el Padre, le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. A lo que el Padre le responde, creo, ayuda a mi incredulidad. Finalmente el Señor sana al muchacho y Jesús termina con esta frase, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Yo diría que este género se ha robado tanto en la persona poseída como en los que lo rodean la capacidad de creer y ha sembrado la incredulidad. La incredulidad es el segundo pecado en la lista de pecados de Apocalipsis 21:8, que manda a las personas al infierno. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La incredulidad es un pecado y debemos clamar al Señor para ser libres de él. Ante esto veamos este ejemplo de nuestra actualidad. Una persona que pasa por una circunstancia difícil, que la hace comprender que debe entregarle su vida al Señor. Ella cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y comienza a asistir a una iglesia. Pero si le preguntan, si mueres hoy, ¿a dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? Esta persona no puede contestar con total certeza
que iría al cielo. Tal vez por tantos años de llevar una vida desordenada, o tal vez porque hay demasiado razonamiento en su mente, o tal vez porque no puede creer que la salvación no puede ser ganada o merecida, o tal vez las tres cosas juntas. Lo cierto es que debe entender que debe luchar en contra del pecado de la incredulidad. ¿Cómo se gana esta batalla? Por escuchar la palabra de Dios, pero de manera abundante, en la mañana, en la tarde, en la noche. Y debe ser una palabra que esté cargada de visión. Ella debe encontrar en algún punto ese rema que le habla en particular a su corazón. Puede que sea 2 Corintios 5:15, que dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Debe llevar mucha visión esa palabra que escuche. Debe entender que está aquí para llegar a ser la morada de Dios, que es el mensaje de la visión de Sión, o la visión de llegar a ser reyes y sacerdotes. Pero si escucha poca palabra, esto no va a suceder. Ella no va a poder ser libre de la incredulidad. De ahí la importancia de asistir a una iglesia que tenga abundancia de palabra, abundancia, como cuando el césped tiene que crecer, tiene que ser regado de manera abundante con agua. Pero si ella permanece en esta abundancia de palabra, llegará el día en que va a recibir esa palabra como una flecha que atraviese su corazón. Tal vez sea una única palabra, por ejemplo, engendrar, y eso será su rema, esa palabra en particular para ella, que le va a dar la libertad de la incredulidad y le va a dejar un corazón listo para recibir la fe de que es salva y de que irá al cielo cuando parta de este mundo. El segundo concepto que vamos a revisar en cuanto a la fe en Dios es logos y rema. Estas son dos palabras que están en griego y las dos significan palabra. Vamos a ver en primer lugar logos. Logos aparece unas 300 veces en las escrituras y en la concordancia de Strong corresponde al número 3056. Y la traducción que hace es palabra o palabras o verbo, una palabra, como la encarnación de una idea. También se traduce como una declaración o un discurso. El logos es la palabra escrita de Dios, son las sagradas escrituras. El logos en las sagradas escrituras es para que el pueblo de Dios sea enseñado, redarguido, corregido e instruido en justicia, para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que por el logos de Dios somos enseñados e instruidos, corregidos y redarguidos. Veamos ahora rema. Rema aparece unas 60 veces en las escrituras y en la concordancia Strong corresponde al número 4487. Allí encontramos que se traduce también como palabra o palabras, cosas, pero también encontramos este significado. Es una palabra implícitamente referida a un asunto. El rema es una palabra específica de Dios, dirigida a una persona en particular. Así que podríamos decir que el rema es cuando Dios nos habla directamente. Cuando alguien está leyendo la Biblia, está leyendo el logos de Dios, pero cuando al leerla
Dios le aviva una palabra en medio de esa lectura, ese logos se vuelve rema. Como el ejemplo de la persona que acabamos de ver, que leyó la palabra engendrar. Eso se volvió para ella un rema. Entendió que ella había sido engendrada por Dios. Y eso es lo que produjo la fe para el nuevo nacimiento. Así que cuando estamos leyendo el Logos y Dios nos habla directamente, a eso, a esa palabra se le llama rema. Y ese rema que Dios nos da es el que produce la fe. La fe viene por oír, pero oír la palabra de Dios rema. Por ejemplo, al leer la Biblia leemos en el Logos de Dios la historia de cómo Pedro caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Para nosotros esta historia es un logos, pero cuando a Pedro el Señor le dijo ven, para Pedro la palabra ven fue el rema de Dios que le dio la habilidad o gracia para poder caminar sobre las aguas. Si alguien quiere caminar sobre las aguas sin que Dios le hable como a Pedro, sin recibir el rema de Dios, se va a hundir. Porque la fe viene solamente a aquel a quien Dios le da su rema. Cuando Dios le habló a Moisés que sacara a Israel de Egipto, Moisés escuchó el rema de Dios. O también cuando Dios le habló a Noé para que construyera el arca, Noé recibió el rema de Dios. Y es tan seguro esto, porque las dimensiones las medidas que Dios le dio a Noé para que construyera el arca, son las medidas, las dimensiones y proporciones exactas que tienen los transatlánticos hoy en día para que no se hundan. Y podemos estar seguros de eso porque en la historia que cuentan las tablillas que se encuentran de Babilonia, cuando encontramos el personaje que construyó un arca, esta es redonda. Y hoy en día se sabe que las embarcaciones redondas son innavegables, están dando vueltas en el agua. Así que podemos estar seguros que Dios le habló a Noé y esa palabra que Noé recibió era el rema de Dios. Cada hombre de Dios a quien Dios le habló para darle mandamientos y encomendarle tareas o trabajos específicos, recibió la fe que viene por escuchar la palabra proveniente de Dios. De esta manera reciben también el poder que capacita. Esto es gracia para hacer lo que Dios les estaba encomendando. De allí la importancia de aprender a tener una relación personal con el Señor Jesucristo, porque es el medio para poder recibir la fe que necesitamos para vivir y también recibir la habilidad para hacer todo lo que Él nos mande. Un tercer aspecto de la fe en Dios es saber esto. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Jesucristo es el autor de la fe porque Él es quien da la fe para poder ser salvos. Esto significa que es Él quien da la fe al pecador para que éste nazca de nuevo y sea trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Veamos cómo puede ser el proceso de nacer de nuevo en el que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Vemos en primer lugar que cuando el pecador cree al Evangelio e invoca el nombre de Jesús y le pide en oración al Señor Jesús que le perdone sus pecados y los salve,
Entonces el Señor Jesús le envía la fe para poder nacer de nuevo y ser engendrado por el Espíritu Santo para pasar de muerte a vida, dándole la potestad de ser hecho hijo de Dios. La verdad es que necesitamos a Jesús como autor y consumador de nuestra fe. Así como necesitamos recibir de Jesús la fe para ser salvos, así también necesitamos la fe de Jesús para crecer espiritualmente y alcanzar la medida del varón perfecto, la estatura de la plenitud de Cristo. Es Jesús quien nos hace hijos de Dios por medio de la fe, y es Jesús quien nos lleva a la madurez espiritual para alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Por ello, tanto la salvación del pecador como la madurez espiritual del creyente son obras de gracia por medio del Espíritu Santo, que no pueden ganarse por esfuerzo personal ni pueden obtenerse por medio de obras para que nadie se gloríe. Ahora veamos la diferencia entre fe como don y fe como fruto. La fe como don la encontramos en 1 Corintios 12:9 y es la impartición de confianza divina para poder realizar una obra específica de Dios. Por ejemplo, cuando a Moisés el Señor le dijo que tocara la peña, que la golpeara con su bastón y que saldría agua, eso fue fe como don. Cuando se recibe la fe como un don, se recibe una confianza sobrenatural para realizar actos milagrosos o actos sobrenaturales. Por ejemplo, cuando Daniel fue llevado al foso de los leones, él recibió fe como don para no tener temor de los leones. Veamos ahora la fe como fruto. Esta la encontramos en Gálatas 5:22. La fe como fruto producirá el carácter de Dios en la vida del creyente. Es dada por Dios, en primer lugar, para recibir la naturaleza de Dios por medio del nuevo nacimiento y luego para desarrollar el fruto del Espíritu hasta alcanzar la vida abundante de Dios. Tanto la fe como don y la fe como fruto son dados por Dios. El hombre prosigue a la perfección por medio de la fe. Así como el hombre recibió fe para ser salvo, también debe recibir fe para recibir virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y la madurez del amor ágape de Dios. A medida que se recibe la fe como fruto, se crece en el carácter de Cristo para poder ser conformados a su imagen y semejanza. Veamos un poco más acerca de la fe como fruto. La fe como fruto del Espíritu Santo produce el carácter. Es dada por Dios en primer lugar para recibir la naturaleza de Dios por medio del nuevo nacimiento y luego para desarrollar el fruto del Espíritu hasta alcanzar la vida abundante de Dios. La fe que se recibe como fruto es la que producirá el carácter de Dios en la vida del creyente. Es como que si en nuestro corazón se sembrara el fruto del Espíritu. Y es necesario recibir fe para ir creciendo espiritualmente, para que nuestro corazón se vuelva como un jardín en el que el fruto del Espíritu está madurando, está creciendo espiritualmente. Estamos creciendo en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Respecto al fruto del Espíritu, debemos saber que hay 3 niveles de crecimiento espiritual y estos están detallados en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, en los versos 12 al 14. La palabra de Dios nos muestra 3 niveles espirituales.
Los niños espirituales que corresponde a los hijitos que han recibido fe para recibir el perdón de sus pecados. Los jóvenes espirituales han recibido fe para ser fuertes espiritualmente, permanecer en la palabra de Dios y vencer al maligno. Mientras que los padres espirituales han recibido la fe para conocer de manera más profunda al Padre. Dependiendo del nivel de crecimiento espiritual, así será el fruto que producirán en sus vidas. Unos darán fruto al 30%, otros al 60% y otros al 100%, como lo vemos en la parábola del sembrador que está en Mateo 13, desde el verso 8. Aquellos que alcancen la unidad de la fe, la medida del varón perfecto, la estatura de la plenitud de Cristo, producirán fruto al 100%, es decir, ellos desarrollaron el fruto del Espíritu en sus vidas y fueron conformados a la imagen del Hijo de Dios. Y ese es un llamado para todo cristiano que nuestro Señor hace. Él quiere que lleguemos a madurez. Él quiere tener padres espirituales que cuiden, que protejan, que velen por las necesidades de los pequeños. Y cada persona, cada cristiano, tiene un tiempo determinado para crecer en su vida. Así como en lo natural hay un tiempo correcto para que un niño llegue a una estatura determinada. Por ejemplo, un niño de 1 año debe llegar a medir 75 centímetros de alto. Si este niño de 1 año no ha llegado a esa estatura, se considera que tiene un problema en su desarrollo y tiene uno que investigar qué está pasando. Así en lo espiritual, cada uno de nosotros debe dibujar una curva de crecimiento espiritual. Aquí este es un ejemplo. Por ejemplo, aquí esta curva de crecimiento es que a los 10 años de ser cristiano, esta persona ha llegado a la estatura de ser un padre. Pero esto es un ejemplo, ¿verdad? Puede que haya personas que en 2 años o en 3 ya lleguen a esa estatura. Veamos este ejemplo de esta persona que tiene 15 años de ser cristiana. Pero, por ejemplo, si a los 15 años de ser cristiano solo ha alcanzado una etapa de niñito, esta persona tiene un problema. No ha madurado espiritualmente. O tal vez a sus 15 años de ser cristiano ha llegado a una etapa de joven, pero igual no ha llegado a la meta que debería ser ya ser un padre. ¿Qué es lo que sucede con la iglesia, con el pueblo del Señor? Muchos empiezan la carrera y no todos siguen adelante. Son menos los que se esfuerzan en esta caminata cristiana para dejar todo pecado y todo peso que estorbe. Pero nosotros debemos comprender que hay fe como fruto para desarrollar el carácter de Cristo y debemos clamarle a nuestro Señor para recibirla. El justo vivirá por la fe. En la medida que la fe crezca, así el fruto del Espíritu se irá desarrollando y el creyente en Cristo irá creciendo espiritualmente. Es muy importante ir obedeciendo la luz de Dios que el Espíritu Santo va revelando, porque la justicia de Dios se revela por fe para un mayor nivel de fe. Solamente si somos fieles en lo poco, seremos fieles con más. No se producirá el crecimiento espiritual si no se obedece el nivel de justicia que nos corresponde a nuestra edad espiritual. Dios no nos confiará mayor luz si no caminamos en obediencia a la luz recibida. El alma es purificada por la obediencia a la verdad por el Espíritu. Ser oidores olvidadizos de la palabra que el Espíritu Santo nos enseña
evita un crecimiento espiritual adecuado. Veamos ahora el séptimo aspecto de la fe, y es la importancia de la fe. La fe es muy importante porque somos salvos por fe. Agradamos a Dios por medio de la fe. Andamos por fe. Debemos pedir con fe. Resistimos al diablo con la fe. Tenemos el escudo de la fe y peleamos la batalla de la fe. Veamos cada una de ellas a continuación. Salvos por fe. La salvación no puede ser comprada por el hombre. No puede ser obtenida por esfuerzo humano. Es por gracia, por medio de la fe, que es un don de Dios. Aquel que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios y le recibe como su Señor y Salvador, experimenta el nuevo nacimiento al recibir la fe y así puede entrar y ver el reino de Dios. Aquel que cree en el Hijo de Dios debe invocar su nombre para ser salvo. El pecador es salvo hasta que Jesús envía la fe para que el pecador pueda convertirse en hijo de Dios por medio del nuevo nacimiento y así ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Agradamos a Dios por medio de la fe. Por medio de la fe el hombre agrada a Dios. Eso lo leemos en Hebreos 11:6. Porque a través de ella Dios nos hace aptos para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable a Dios por medio de Jesucristo. Cuando vivimos de acuerdo a lo que Dios nos ha hablado, es entonces que somos de su agrado. Aquellos que desarrollan una relación personal con Jesucristo y tienen comunión con Él por medio del Espíritu Santo, obedecen al rema que Dios les habla y por lo tanto son los que agradan al Señor con sus vidas. Andamos por fe. Debemos andar por fe. Esto lo encontramos en 2 Corintios 5:7. Andar por fe se refiere a vivir de acuerdo a la palabra de Dios que personalmente hemos recibido de Él. No debemos guiarnos por nuestros sentidos, sino por el rema de Dios a nuestra vida. No debemos tomar decisiones en base a nuestros pensamientos, sino a la palabra que Dios nos ha hablado. Debemos pedir con fe. El creyente debe pedir con fe. Santiago 1:6 nos dice eso. Las oraciones serán contestadas si Dios nos da la fe para recibir lo que estamos pidiendo. Por ello, si queremos tener oraciones que Dios escuche, es necesario pedir conforme a su voluntad, porque es entonces que Él nos oye. Debemos orar hasta recibir un rema de Dios referente a la petición que le estamos haciendo, y debemos seguir clamando hasta que la respuesta a nuestra oración se materialice. Resistimos al diablo con la fe. Debemos resistir al diablo con fe. Esto nos habla de recibir la fe para reprenderle y vencer sus ataques y tentaciones. No vencemos al diablo con nuestra sabiduría, sino con la palabra rema que hemos recibido y obedecido. A esto la Biblia llama la palabra de nuestro testimonio, que es la palabra de Dios que nos ha hablado personalmente y que se ha hecho carne en nosotros. Tenemos el escudo de la fe. Nos defendemos de los pensamientos malignos, esos son las altiveces, por medio del escudo de la fe, que viene por la palabra rema que recibimos de Dios para contrarrestar los ataques mentales del maligno y apagar así todos sus dardos de fuego que envía a nuestra mente a manera de malos pensamientos. Y por último, en cuanto a la importancia de la fe, vemos que peleamos la batalla por medio de la fe.
Para poder recibir lo que la palabra de Dios dice o promete, es necesario pelear la batalla de la fe. Esto es una palabra que encontramos en 1 de Timoteo 6:12. Las bendiciones de Dios se reciben por fe. Por tanto, para recibir las bendiciones, gracias al sacrificio de Cristo Jesús, tendremos que librar la batalla de la fe. Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose Él maldición, para que la bendición de Abraham pudiese alcanzar a los gentiles, para que por medio de la fe pudiésemos recibir la promesa del Espíritu y todas sus bendiciones. La salvación y la sanidad física se reciben por fe. Recibiremos respuesta a nuestras oraciones si oramos con fe. El bautismo en el Espíritu Santo, la experiencia de la crucifixión, la circuncisión de nuestros sentidos y el nacimiento en Sión son experiencias espirituales que se obtienen por medio de la fe. Aquel que no pelee la batalla de la fe para recibirlas, difícilmente las obtendrá. Dios le dijo a Josué que había entregado a Jericó a su rey y a sus varones de guerra. Sin embargo, Josué hizo todo lo que Dios le mandó para poder ver la victoria en el mundo natural. Así como Israel tuvo que conquistar Canaán, la tierra de su herencia, así los cristianos debemos pelear la batalla de la fe para recibir su herencia y disfrutar de las bendiciones que Cristo Jesús ganó para su pueblo. Gracias a Cristo Jesús somos simiente de Abraham y conforme a la promesa los herederos. Por tanto, las promesas de heredar nuestra tierra prometida espiritual y alcanzar el monte de Sión espiritual es para nosotros, como también llegar a ser reyes y sacerdotes, porque estas promesas fueron hechas a Abraham. Otro aspecto de la fe es traer lo espiritual al mundo natural. Las bendiciones de Dios nos pertenecen en Cristo Jesús, ya que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pero para que estas bendiciones sean trasladadas del mundo espiritual al mundo natural, es necesario pelear la batalla de la fe, por medio de la oración, la alabanza, la intercesión, la gratitud, la adoración, los dones del Espíritu Santo y todas las armas de nuestra milicia, que aunque no son carnales, son poderosas para la destrucción de fortalezas. Veamos ahora las características de la fe. En primer lugar, veremos que la fe habla. En segundo, la fe no niega la realidad. En tercer lugar, la fe ve. Cuarto lugar, la fe se regocija. En quinto lugar, la fe permanece firme. En sexto lugar, la fe reposa. En séptimo, la fe actúa. Y en octavo, la fe siempre recibe. Veamos la primera. La fe habla. Aquel que pelea la batalla de la fe habla lo que cree, habla lo que Dios le ha dicho. No dice con la boca lo que siente o piensa. Pelea la batalla de la fe hablando y confesando con su boca el rema que Dios le ha hablado. Como Abraham, quien al principio se llamaba Abram, pero Dios le dijo que sería padre de muchedumbre y que por ello le cambió el nombre a Abraham. Y a partir de este momento, Abraham se llamaba a sí mismo como Dios le llamaba, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Abraham le creyó a Dios y por ello él decía que se llamaba Abraham, que significa padre de muchedumbre, aunque no tenía hijos. Sin embargo, él hablaba lo que Dios le había dicho y de esta manera llegó a recibir lo que Dios le había prometido. Abraham le dijo a Sara, su esposa, que lo llamara Abraham,
Así que Sara llamaba a su esposo a comer, gritándole, Abraham. Y todo el mundo escuchaba que se llamaba padre de muchedumbre, aunque no tuviera ni un solo hijo. Pero eso fue lo que hizo que Dios le diera lo que había prometido. Debemos hablar lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha prometido. Debemos hablar la palabra de Dios para recibir las promesas de Dios. Es necesario dejar de hablar los malos pensamientos o los síntomas de enfermedades o la realidad natural que nos rodea, que aunque son una realidad, no tenemos ningún beneficio espiritual por confesarlas. Por el contrario, debido a que la vida y la muerte están en poder de la lengua, en la medida que hablamos incorrectamente y expresamos temores, malos pensamientos, pesimismo y negativismo, o crítica y murmuración, lo que hacemos es enlazarnos con las palabras de nuestra boca, automaldiciéndonos incluso, atrayendo con nuestras palabras de gracia y dolor, por cuanto recibiremos lo que digamos con nuestra boca, sea para bien o para mal. La verdad es que nuestras palabras producen vida o muerte. En Proverbios 18:21 dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el hombre será saciado del producto de sus labios. Nuestras palabras son de gran importancia ya que éstas se alinean ya sea con el poder de Dios para nuestra bendición o con las tinieblas para ser oprimidos y caer en ataduras. Tenemos una gran responsabilidad en nuestras acciones, palabras y desempeño en esta vida. Vamos a leer una serie de versos y que estos versos nos hagan recapacitar de nuestras palabras, pensamientos y acciones. En 1 Corintios 3:13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. En 2 Corintios 5 del 10 al 11, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mateo 12, del 36 al 37, palabras de nuestro propio Señor Jesús. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Veamos un ejemplo de mala confesión y lo vamos a ver con la mala confesión de los 10 espías. Cuando los 10 espías dieron un mal reporte al pueblo, ellos dijeron que la tierra que reconocieron era tierra que traga a sus moradores. Dijeron que sus habitantes eran hombres de gran estatura y que habían gigantes y a su parecer los israelitas eran como langostas para ellos. Este mal reporte tuvo un gran efecto en Israel porque la congregación gritó y el pueblo lloró aquella noche por cuanto hablaron palabras de muerte y desánimo. Esto hizo que el pueblo murmurara contra Moisés y Aarón. Expresaron su deseo de querer morir en el desierto y también pensaron en hacerse de un capitán para regresarse a Egipto. Nos damos cuenta de cuán poderosas fueron las palabras de 10 personas que hablaron mal de la tierra prometida y provocaron que un pueblo de casi 3 millones no entrara a las promesas de Dios, porque en lugar de creer las promesas de Dios y declarar su fe, hablaron sus imposibilidades, sus temores, confesaron su verdad natural y recibieron al final
lo que sus bocas declararon. Dios les dijo que así como ellos habían hablado a sus oídos, así Dios haría con ellos. Y el resultado fue que todos los de 20 años hacia arriba murieron en el desierto y no pudieron entrar en la tierra prometida. La segunda característica de la fe es que la fe no niega la realidad. La fe no es positivismo. Hablar palabras de fe tampoco es negar la realidad. Por ejemplo, si alguien no tiene casa y dice, esta es mi casa, o si alguien está hundido en problemas y dice, no, no tengo ningún problema, eso es mentir. O también si alguien tiene fiebre y siente dolores en su cuerpo, la fe no es decir, no siento nada, no tengo nada. Eso sería mentir y negar la realidad. Lo que hace la persona que ha recibido la fe es hablar lo que Dios dice, lo cree y lo declara. En lugar de decir que le duele y que por la fiebre se le va a estallar la cabeza, en lugar de hablar los síntomas y malestares, toma la decisión de hablar la palabra de Dios que dice que somos sanos por su llaga, que por su herida fuimos sanados. Podemos darle gracias porque Jesús en la cruz llevó nuestras enfermedades y dolores. A diferencia de los 10 espías, Josué y Caleb no dijeron que no habían gigantes y que no eran hombres de gran estatura, pero lo que ellos sí dijeron es lo que aparece en Números 13 del 30 al 31. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y añadieron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Josué y Caleb fueron los únicos de esa generación que entraron a la tierra prometida, conforme a las promesas de Dios, porque se atrevieron a creerle a Dios y a hablar de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a sus circunstancias externas. La tercera característica de la fe es que la fe ve. La fe ve las promesas de Dios. Considera lo que Dios dice y no lo que dicen las circunstancias o nuestros enemigos. El hombre de Dios debe ver lo que oye. A Abraham se le dijo que alzara sus ojos y se atreviera a contar las estrellas del cielo y que así sería su descendencia. El hombre de Dios debe ver lo que Dios le ha hablado y prometido. Debe verse con los ojos de su imaginación y con los ojos de sus pensamientos, de acuerdo a lo que Dios ha dicho y expresado. Cuando alguien se ve de acuerdo a lo que Dios ha dicho, sus planes y metas cambian porque al recibir las promesas y la palabra de Dios rema, piensa en ellas, medita en ellas, habla de ellas y las busca para obtenerlas. David expresó en el Salmo 27:4, una cosa he demandado, esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Pero lo que no es la fe es que no es imaginarnos que vamos a tener 10 carros, 10 casas y que seremos ricos. No es imaginarnos todo lo que queremos y deseamos. La fe no es soñar despierto todo lo que nos hace falta y deseamos. Eso no es fe. Eso solo serían vanas imaginaciones. Pero cuando Dios nos habla y nos da promesas, sí podemos imaginarnos y pensar de acuerdo a lo que Dios nos ha hablado. Si Dios nos ha dicho que sanaremos, debemos vernos sanos. Si Dios ha dicho que enseñaremos su palabra, debemos vernos enseñando. Si Dios ha dicho que proveerá para lo que necesitamos,
debemos vernos provistos. Veamos en Gedeón un ejemplo de la fe B. Gedeón era para Dios un varón esforzado y valiente. Gedeón no se miraba como un varón esforzado y valiente, pero Dios así se lo dijo por medio de un ángel. Él estaba escondido con muchos temores y se miraba a sí mismo como el menor de la casa de su padre, de la tribu pobre de Manasés. Pasó un tiempo para que Gedeón creyera las promesas de Dios, que le decían que él libraría a Israel de la opresión de los madianitas. Pero cuando finalmente Gedeón creyó y se vio como ese varón esforzado y valiente, pudo ser utilizado por Dios para liberar a Israel de la opresión madianita. Y Dios le concedió una victoria poderosa. Para poder vernos como Dios nos ve, debemos meditar una y otra vez en lo que Dios nos ha dicho. Solamente cuando meditemos en lo que Dios nos ha hablado, cuando pensemos en las promesas de Dios y con nuestra mente e imaginación nos veamos como Dios nos ha dicho, es entonces que peleamos la batalla de la fe y en el tiempo de Dios veremos las promesas de Dios cumplidas y experimentaremos poderosas victorias en el Señor. La cuarta característica de la fe es que la fe se regocija. Abraham le creyó a Dios y se fortaleció en la fe dando gloria a Dios, plenamente convencido que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. La fe se regocija en Dios y en sus promesas y posee un corazón lleno de gratitud, alabanza y adoración, porque reconoce la fidelidad, amor y bondad de nuestro buen y glorioso Dios, entendiendo y reconociendo que Él es el Todopoderoso y que hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y que en su tiempo veremos hecha realidad sus promesas. Cuando creemos y recibimos la fe de Dios, entramos en el reposo de Dios, como resultado de haberle entregado a Dios nuestras ansiedades, problemas y dificultades por medio de la oración en acción de gracias, teniendo como resultado que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cualquier afán y preocupación debe ser desarraigado de nuestra vida por medio de la oración. Al entregarle a Dios nuestras peticiones, debemos confiar en Dios y en su palabra y dejar de buscar nosotros la solución o remedio a nuestro problema. Nuestro trabajo, por así decirlo, es ocuparnos en la oración, en la alabanza, la adoración, la palabra de Dios con corazones llenos de gratitud y confianza, y Dios obrará conforme a su misericordia y bondad. Cuando el creyente camina en justicia y se deleita en Dios, Dios le concederá las peticiones de su corazón. Aquel que permanece en la palabra de Dios y permanece en Cristo, al pedir todo lo que quiera que esté conforme a la voluntad de Dios, le será dado. Dios escucha todas las oraciones que están conformes a su voluntad y podemos tener la confianza que tenemos lo que hemos pedido por cuanto guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La sexta característica de la fe es que la fe permanece firme. Aunque las circunstancias sean contrarias y nuestros ojos contemplen lo opuesto a las promesas de Dios, la fe nos permite mantenernos firmes creyendo que Dios tiene todo el poder de hacer lo que ha dicho que hará. Abraham no consideró su cuerpo de 100 años ni la esterilidad de la matriz de Sara. Él glorificó a Dios y le creyó y se mantuvo firme hasta que la promesa vino a ser realidad y nació Isaac. Por tanto, no debemos considerar las imposibilidades, porque nada hay imposible para Dios. Nuestra confianza está en Dios y no ponemos la mirada en la manera de recibir lo que estamos pidiendo. Nuestra confianza está en Dios, quien obrará cuando quiera, como quiera y en su tiempo.
que es un tiempo perfecto, porque Él hace todas las cosas perfectas y nunca llega tarde. La séptima característica de la fe es que la fe actúa. La fe nos hace actuar de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho y vivimos de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a nuestros sentidos. Nuestras decisiones y acciones deben corresponder a la palabra de Dios que hemos recibido. Para entender un ejemplo práctico de esto, podemos considerar la historia del rey Josafat, en donde una multitud de ejércitos enemigos van a pelear contra él. Josafat presenta en oración su dificultad y en respuesta recibe una profecía que le decía que estuvieran tranquilos y quietos y que Dios sería quien pelearía por ellos. Josafat le cree a Dios y a sus profetas y hace todo lo que Dios le dice. Y en lugar de poner al ejército al frente de la batalla, él pone a los músicos y cantores para alabar las misericordias de Dios, porque para siempre es su misericordia. Dios hizo que se mataran entre sí y hubo una gran victoria y se cumplió la palabra que Dios había hablado. Ellos vieron la victoria del Señor sin que ellos fueran a la batalla, pero Dios les dijo que no era su guerra, sino la de Dios. La fe siempre recibe. Todo lo que pidamos en oración, creyendo y que sea conforme a su voluntad, lo vamos a recibir. Dios es fiel para cumplir sus promesas. Él guarda su palabra, Él apresura su palabra para ponerla por obra. Nuestra parte es creer y glorificarle, permanecer en gratitud, alabanza, adoración, oración y palabra. Y Dios en su tiempo hará conforme a sus promesas. Él tiene todo el poder para suplir todas nuestras necesidades y librarnos de todas nuestras aflicciones. Si Dios entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Nuestra parte es guardar sus mandamientos y caminar a la luz de su palabra. Nuestra parte es vivir para honrar y glorificar su nombre. La parte de Dios será cuidar de nosotros, suplir todas nuestras necesidades y ayudarnos en todas nuestras angustias. Los enemigos de la fe. Los enemigos de la fe están relacionados con el pecado, ya sea en nuestras acciones o en nuestros pensamientos, actitudes, palabras o cualquier cosa que esté en contra de la santidad o de la voluntad de Dios. Cualquier tipo de pecado nos aparta de la presencia del Señor y nos separa de la comunión con Dios. Por ello es que para poder pelear la batalla de la fe es necesario caminar en la luz de la palabra de Dios que se nos ha sido revelada, tener comunión unos con los otros y la sangre de Cristo nos limpiará de todo pecado. Los enemigos de la fe son la incredulidad, la duda y el afán. La incredulidad es creer lo contrario a la palabra de Dios. El ejemplo característico es el de la historia de los 10 espías que dieron un mal reporte cuando vinieron de espiar la tierra de Canaán. Fueron incrédulos, ya que creyeron a lo que sus ojos vieron en lugar de creer lo que Dios había dicho. Ellos creyeron a lo que sus sentidos percibieron. Ellos vieron gigantes, se compararon con ellos y les pareció que ellos eran como langostas comparadas con estos grandes hombres. Y en base a sus sentidos y propios pensamientos, sus conclusiones fueron que esta tierra se los iba a tragar en lugar de disfrutar la leche y la miel que Dios les había prometido, por cuanto Dios les dijo que Él los iba a introducir en la tierra de su heredad. La duda quiere hacer creer que Dios no dijo lo que dijo. Quiere que las personas fluctúen de lo que Dios dijo. Dios dijo, moriréis, y la serpiente dijo, no moriréis. La duda por medio de la mentira quiere apartarnos de la verdad que es la palabra de Dios. Por tanto, Satanás nos hablará sus mentiras para que dudemos y vacilemos de lo que Dios dijo.
El afán y la preocupación son el resultado de querer resolver problemas, dificultades, necesidades de manera personal, sin tomar en cuenta a Dios y a su palabra. Proviene de ocuparse en pensar y meditar en lo incorrecto y poner la mirada en las cosas terrenas. Y de esa forma se pierde la visión de lo celestial y de lo eterno. La falta de paz es señal de que perdimos la fe. La paz de Dios es señal de comunión. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la que debe gobernar en nuestros corazones. Nuestro Señor Jesús, quien es el príncipe de paz, gobernará en nuestra vida por medio de su paz. La paz de Dios se compara a un árbitro que está vigilando un partido, un juego, pero también se compara a un lago en calma. Si en nuestra vida perdemos la paz, es como que el árbitro ha sonado su silbato y ha sacado una tarjeta para que el juego se detenga. Eso se manifiesta en nuestra vida cuando hay intranquilidad en nuestro corazón. Y entonces debemos inquirir delante del Señor para investigar qué causó esa pérdida de paz y pedirle perdón para no perder nuestra comunión con Dios y sucumbir en nuestra batalla de la fe. Y si es como un lago en calma, cuando hay tormenta, eso va a producir miedo y angustia en nuestra vida. Es como lo que vimos en Adán cuando pecó. Entonces, por eso es necesario confesar al Señor todo pecado que perturbe nuestra paz y quite el reposo de nuestro corazón, a fin de mantenernos en la luz, gracias a la sangre de Cristo, no permitiendo ningún tipo de tinieblas o pecado. De allí que la paz se compare con ese lago en calma. Pero cuando se pierde la paz es como un lago en turbulencia. En resumen, podríamos decir que la fe en Dios es fe en acción. Debemos vencer lo malo con lo bueno. Es necesario deshacer toda obra del diablo en nuestra vida por medio de la fe. Debemos utilizar la fe para recibir las bendiciones de nuestro Dios, que por medio de su gracia nos han sido dadas a través de la fe. Si queremos vencer dificultades, suplir necesidades, sobrepasar obstáculos, resistir al maligno, conquistar nuestra herencia, recibir el perdón de pecados, será necesario utilizar la fe por medio de la oración, de una confesión correcta, o sea que nuestras palabras sean lo que Dios nos ha hablado. Vivir en el Espíritu apartados de todo pecado, obedeciendo por su gracia sus mandamientos. Entonces tendremos una vida victoriosa en Cristo Jesús. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.